Imaginen que la superpotencia más grande del siglo pasado desapareció no por una catástrofe económica ni por protestas masivas de sus ciudadanos, sino por la decisión consciente de un pequeño grupo de funcionarios reunidos en secreto. Imaginen que el colapso de la Unión Soviética no fue el resultado lógico del desarrollo histórico, sino el fruto de acuerdos entre bambalinas realizados por las mismas personas que juraron defender ese Estado a cualquier precio. En este material nombraremos a las personas concretas, presentaremos testimonios de archivo y reconstruiremos la secuencia de acciones que permitieron que en apenas unos años una superpotencia mundial se fragmentara en más de una decena de países independientes. Ustedes conocerán a los verdaderos arquitectos de la mayor tragedia geopolítica del siglo. Diciembre de 1991. Los bosques de Belovetskaya. En territorio bielorruso, en una residencia para cazadores, se reúnen tres políticos bajo el pretexto de discutir asuntos económicos. En realidad, su objetivo es poner punto final a la historia de un Estado que existió durante 70 años. El presidente ruso Yeltsin, el líder bielorruso Shushkevich, el jefe ucraniano Kravchuk, tres firmas en un documento que legalmente no tenía fuerza vinculante. Tres trazos de pluma que anularon la voluntad de 300 millones de ciudadanos que apenas 9 meses antes habían votado en un referéndum nacional por la unidad del país. Pero debemos regresar a los orígenes. Es necesario reconstruir las conexiones de causa y efecto que condujeron a este desenlace. La reunión de Belovetskaya no fue el punto de partida, sino el acto final de un espectáculo destructivo cuya dirección comenzó mucho antes. Primavera de 1985. Gorbachov se convierte en líder del partido. Durante los siguientes 6 años, este hombre logrará lo que no pudieron ni la Alemania nazi, ni décadas de confrontación ideológica con Occidente, ni las convulsiones internas de épocas anteriores. Él desmantelará la Unión Soviética actuando desde dentro del sistema. La interpretación convencional habla de planes progresistas, de renovación social, de transparencia del poder, de deseos de modernizar mecanismos obsoletos. Sin embargo, los datos objetivos señalan lo contrario. El primer paso de Gorbachov es la lucha contra el alcoholismo. Se destruyen plantaciones de viñedos, se cierran fábricas de alcohol. El resultado: el tesoro estatal pierde aproximadamente 100.000 millones de rublos, una cifra astronómica que representa una parte sustancial de los ingresos presupuestarios. La economía nacional recibe un golpe devastador. ¿Es esto una coincidencia casual, incompetencia profesional o un sabotaje deliberado de los fundamentos financieros? Esto es solo la etapa inicial. Paralelamente, Gorbachov inicia una rotación masiva de cuadros del partido. En los primeros 3 años, reemplaza a más del 70% de los líderes regionales del partido, elimina a la vieja nomenclatura y promueve a puestos estratégicos a funcionarios personalmente leales a él. ¿Con qué propósito? Oficialmente para erradicar abusos y superar el estancamiento. En realidad, para establecer control absoluto sobre la maquinaria del partido y eliminar a quienes podían obstaculizar sus planes. La tragedia de Chernóbil. Gorbachov no pronuncia palabra durante 3 días. Mientras las masas radiactivas cubren el continente europeo, mientras ciudadanos mueren por la radiación, el primer mandatario del Estado guarda silencio absoluto. Cuando la información finalmente llega al público, la confianza en la dirigencia del país queda destruida irrevocablemente. Los ciudadanos soviéticos comprenden masivamente por primera vez: el poder los engaña. Esto no fue un error. Fue un punto de quiebre psicológico que creó los fundamentos para los acontecimientos futuros. Ahora examinemos la actividad internacional. Gorbachov lanza una serie de negociaciones con líderes occidentales: Islandia, Washington, Malta. En cada encuentro hace una concesión tras otra.
Acepta retirar el contingente militar de Afganistán sin recibir garantías. Da luz verde a la reunificación alemana, mientras que la OTAN no solo continúa existiendo, sino que obtiene la perspectiva de expandirse hacia las fronteras orientales. Firma acuerdos de reducción de armamento que colocan a la URSS en posición desigual. Aquí es críticamente importante comprender lo siguiente. Estos compromisos no fueron forzados. La Unión Soviética de mediados de los 80 seguía siendo una superpotencia militar. Es cierto, el mecanismo económico experimentaba tensión, pero no catastrófica. Las obligaciones externas eran mínimas. Las reservas de oro y divisas eran considerables. Las fuerzas armadas figuraban entre las dos más poderosas del planeta. Nadie amenazaba a Gorbachov con armas, obligándolo a capitular posición tras posición. Él actuaba así por voluntad propia. Y aquí comienza lo más curioso. En 1989, publicaciones occidentales divulgan información sobre supuestas garantías a Gorbachov, de apoyo económico masivo a cambio de concesiones, el equivalente del Plan Marshall de posguerra, pero para la Unión Soviética. Así se formulaba en discusiones cerradas. Decenas de miles de millones de dólares destinados a salvar la economía soviética. Pero hay un problema. Ese dinero nunca llegó a la URSS. Las promesas quedaron en palabras, mientras que las concesiones fueron concretas e irreversibles. Veamos datos precisos. Entre 1985 y 1991, la URSS recibió de países occidentales créditos y ayuda por un total aproximado de 15.000 millones de dólares. Una suma considerable, pero absolutamente no las inyecciones colosales que se habían discutido. Para comparar, la ayuda de posguerra a Europa en equivalente moderno fue de 130.000 millones de dólares. ¿Y qué obtuvo Occidente a cambio? Una Alemania unificada en su esfera de influencia, la desintegración del Pacto de Varsovia, la salida de tropas soviéticas de Europa Oriental, el cese del apoyo a estados comunistas en todo el mundo y, finalmente, la liquidación del principal rival geopolítico. Este fue el negocio del siglo, pero ventajoso para Occidente, no para la URSS. Regresemos a la situación interna. 1987. Gorbachov lanza el curso de la apertura, se desclasifican documentos, comienza la discusión pública de los crímenes de la época estalinista. Aparentemente, ¿dónde está el problema? La sociedad debe conocer su propio pasado, pero observemos la metodología. El flujo de materiales reveladores sobre el sistema soviético adquiere carácter de avalancha. Diariamente nuevas revelaciones, nuevas víctimas, nuevas atrocidades. Se acentúan no los logros, sino exclusivamente los fracasos y el terror. El pasado soviético se convierte en una mancha oscura continua. Esto se llama desmoralización. Cuando los ciudadanos de un Estado comienzan a sentir vergüenza por su propia historia, por su patria, por su identidad nacional, ese Estado está condenado a perecer. Gorbachov comprendía esto perfectamente. Él mismo declaró en repetidas ocasiones que la tarea principal de la perestroika era transformar la conciencia del ciudadano soviético. La cuestión radica únicamente en la dirección de esa transformación y su objetivo final. Surge un nuevo fenómeno, enfrentamientos nacionales. La región de Nagorno-Karabaj, Sumgait, Ferganá, Osh, Tiflis, repentinamente en un estado donde durante 7 décadas coexistieron relativamente en paz, decenas de etnias, estallan conflictos nacionales, disturbios, pogromos, flujos de refugiados. ¿Cuál es la reacción de la dirigencia central? Prácticamente ninguna. Gorbachov introduce tropas, pero con retraso, no hay acciones decisivas. Los instigadores de la violencia no son perseguidos. Da la impresión de que Moscú o bien perdió el control de la situación, o bien conscientemente no lo ejerce. Ahora preguntémonos, ¿de dónde surgieron súbitamente estos enfrentamientos? Las contradicciones nacionales existieron siempre,
pero las contenían un poderoso mecanismo represivo y la ideología del internacionalismo. Sin embargo, a finales de los 80, ambos instrumentos fueron desmantelados por Gorbachov. El sistema represivo se debilitó, los servicios especiales quedaron prácticamente paralizados, la ideología desacreditada, y súbitamente, como hongos después de la lluvia, aparecen movimientos nacionalistas, frentes populares, estructuras separatistas. ¿De dónde obtienen financiamiento? ¿De dónde la coordinación de acciones? ¿De dónde la experiencia en organizar manifestaciones masivas? Existen documentos desclasificados después del colapso de la URSS que demuestran que muchos de estos movimientos recibían fondos del extranjero a través de organizaciones de emigrados, a través de estructuras no gubernamentales, a través de diversos canales. Occidente invirtió en avivar el separatismo en territorio soviético. Esto no es teoría conspirativa, es realidad documentada. Pero lo más curioso no es ni siquiera esto. Lo más curioso es que los servicios especiales soviéticos disponían de esta información, informaban hacia arriba, y no se tomaba ninguna medida. El KGB, el servicio de inteligencia más poderoso del planeta, súbitamente resultó impotente ante un puñado de nacionalistas. ¿Por qué razón? Porque la dirigencia estatal no daba sanción para actuar. Vladimir Kryuchkov, jefe del KGB, declarará posteriormente que lo bloquearon en repetidas ocasiones cuando intentaba frenar la actividad de organizaciones antigubernamentales. Lo bloqueaba personalmente Gorbachov. La caída del muro de Berlín. Gorbachov da orden directa a las tropas soviéticas en Alemania de no intervenir. Los regímenes comunistas de Europa Oriental caen consecutivamente. Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania. La URSS no hace absolutamente nada para salvarlos. Más aún, Gorbachov proclama abiertamente el derecho de cada país a la autodeterminación. Este fue el fin del bloque soviético. Fue una retirada sin resistencia, pero examinemos los detalles. En noviembre de 1989, Gorbachov se reúne con el presidente Bush en Malta. Este encuentro marcó oficialmente el fin de la Guerra Fría. ¿Pero qué se discutió concretamente allí? Las actas de estas negociaciones permanecieron secretas durante largo tiempo. Al desclasificarse parcialmente, surgieron detalles interesantes. Gorbachov reconoció de facto la derrota de la URSS en la confrontación ideológica. Aceptó que el modelo socialista se había agotado. Prometió no obstaculizar los cambios democráticos en Europa Oriental, comprendiendo que esto significaba el fin de los regímenes comunistas. A cambio, Bush prometió apoyo económico e integración de la URSS en el sistema económico occidental. Pero como ahora se sabe, la ayuda real nunca llegó. En cambio, sí llegó la expansión de la OTAN hacia el este, contrariamente a las garantías verbales dadas a Gorbachov. Verbales porque Gorbachov, por alguna razón, no exigió garantías escritas. ¿Por qué? ¿Ingenuidad o elección consciente? 1991, marzo. El Congreso de Diputados del Pueblo de la URSS suprime el artículo 6 de la Constitución sobre el papel dirigente del Partido Comunista. Este fue el final jurídico del sistema unipartidista, pero el significado de este paso fue mucho más amplio. Significó la destrucción de la columna vertebral sobre la cual se basaba toda la estructura estatal. En la Unión Soviética, el partido y el aparato estatal representaban un organismo único. La jerarquía del partido controlaba absolutamente todo, desde el nombramiento de directores de empresas hasta la distribución de viviendas. Eliminen esta vertical y toda la construcción comienza a desmoronarse. Y comenzó a desmoronarse. Apenas unos meses después, las repúblicas comenzaron consecutivamente a adoptar declaraciones de soberanía. Rusia en junio, Uzbekistán en junio, Ucrania en julio, Bielorrusia en julio. Formalmente, estas declaraciones no significaban separación.
Formalmente, solo proclamaban la prioridad de la legislación republicana sobre la de la Unión en su territorio, pero en realidad esto fue el primer paso hacia la desintegración. Y aquí sale a escena una nueva figura: Boris Yeltsin, el hombre que se convertirá en el sepulturero de la Unión Soviética. Pero para entender a Yeltsin es necesario retroceder varios años. En 1987, Yeltsin era primer secretario del Comité del Partido de Moscú, uno de los protegidos de Gorbachov, parte del círculo íntimo. Pero entonces llega la ruptura. Yeltsin interviene en un pleno del Comité Central con críticas al ritmo de la perestroika, critica a Yegor Ligachov, el segundo hombre del partido, e insinúa la formación de un culto a la personalidad en torno al propio Gorbachov. Las consecuencias son predecibles. Yeltsin es destituido de todos sus cargos, sometido a humillación pública, termina en el hospital. Posteriormente se habla de un intento de suicidio, aunque nunca fue confirmado oficialmente. Su carrera ha terminado, políticamente está muerto, pero pasan solo 2 años y Yeltsin regresa. Más aún, regresa triunfalmente. En marzo de 1989 es elegido diputado del pueblo de la URSS, con enorme ventaja. En mayo de 1990 se convierte en presidente del Soviet Supremo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, es decir, jefe de Rusia. ¿Cómo logró un hombre públicamente destruido apenas 3 años antes realizar semejante retorno? La versión oficial: amor popular, carisma, imagen de luchador contra el sistema. Pero profundicemos. A Yeltsin le aparecen asesores: Gennady Burbulis, Yegor Gaidar, Anatoly Chubais. Personas que comparten puntos de vista radicalmente liberales sobre economía. Personas que hablan abiertamente de la necesidad de transitar hacia la economía de mercado, sobre propiedad privada, integración en el sistema capitalista mundial. Personas, muchas de las cuales tenían conexiones con círculos económicos occidentales. Y estas personas comienzan a formar la agenda de Yeltsin. Rusia debe ser independiente. Rusia debe liberarse del lastre de repúblicas atrasadas que la arrastran hacia abajo. Rusia debe llevar a cabo reformas de mercado radicales. Esta fue la ideología que se convirtió en la base de las acciones de Yeltsin durante los siguientes 2 años. Junio de 1990. El primer Congreso de Diputados del Pueblo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia adopta la Declaración de Soberanía Estatal de Rusia, el punto clave: prioridad de las leyes rusas sobre las de la Unión. Esto fue un desafío directo al centro de la Unión. Fue el primer paso hacia la liquidación de la URSS, y da este paso no el Báltico, no el Cáucaso, sino la propia Rusia, el núcleo de la Unión Soviética. Gorbachov podía haber detenido esto. Tenía todos los poderes. Era presidente de la URSS, con facultades extraordinarias. Podía disolver el Soviet Supremo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Podía destituir a Yeltsin, podía usar las estructuras de fuerza, pero no hizo nada. ¿Por qué? Porque necesitaba a Yeltsin. Yeltsin jugaba el papel del radical, contra cuyo fondo el propio Gorbachov lucía moderado. Yeltsin atraía hacia sí el descontento de los conservadores. Yeltsin socavaba el sistema que Gorbachov quería desmantelar, pero no podía hacerlo abiertamente. Enero de 1991. Vilna y Riga. Intentos de represión forzosa del separatismo en el Báltico. Asaltos a torres de televisión. Víctimas. Condena mundial. Gorbachov niega su participación, aunque tales operaciones sin sanción del presidente eran imposibles. Fue un intento a medias, inconsecuente, de demostrar fuerza. El resultado: descrédito final del poder de la Unión, tanto ante los ojos de la comunidad mundial, como ante los ojos de la propia población. Marzo de 1991. Referéndum sobre la preservación de la URSS. El 77% de los votantes se pronunciaron por la conservación de la Unión. Pero el referéndum fue ignorado por 6 repúblicas,
incluidos los países bálticos, y en aquellas repúblicas donde se realizó, las élites locales comenzaron a interpretar los resultados a su manera. Ucrania, por ejemplo, añadió al boletín una pregunta adicional sobre el consentimiento de entrar en una unión de estados soberanos, y obtuvo respuesta positiva a ambas preguntas. De hecho, las autoridades ucranianas obtuvieron mandatos simultáneamente para la preservación de la unión y para la soberanía, una posición conveniente para futuras maniobras. Pero lo principal, el referéndum mostró que el pueblo quería la preservación del país. El 77% es una mayoría abrumadora. Gorbachov tenía el mandato del pueblo para acciones firmes en pro de la conservación de la URSS, pero no lo aprovechó. En lugar de esto, inicia un proceso interminable de negociaciones sobre un nuevo tratado de la Unión. El proceso de Novo-Gariovo, así se llamaba. Gorbachov invita a los líderes de las repúblicas a la residencia suburbana de Novo-Gariovo e intenta acordar una nueva configuración de la Unión. Las negociaciones se prolongan durante meses. Se elabora el concepto de Unión de Estados Soberanos, una formación confederativa donde las repúblicas obtendrían mucho más poder. La firma debía realizarse el 20 de agosto de 1991, pero el 19 de agosto ocurre el golpe. El Comité Estatal de Emergencia, vicepresidente Yanaev, presidente del KGB Kryuchkov, ministro de Defensa Yazov, primer ministro Pavlov, ministro del Interior Pugo, viceprimer ministro Baklanov, jefe de la Unión Campesina Starodubtsev, director de una fábrica de defensa Titsiakov. 8 personas anuncian que Gorbachov ha sido apartado del poder por estado de salud. Se introduce el estado de emergencia en el país. Todas las acciones anticonstitucionales de las repúblicas quedan anuladas. Versión oficial. Los conservadores intentaron detener el desmoronamiento del país. Pero veamos los detalles de este golpe, porque cuanto más se estudian, más preguntas surgen. Primero, los golpistas no arrestan a Yeltsin, el principal enemigo de la preservación de la URSS. Al hombre que trabajaba activamente por la desintegración de la Unión, simplemente no lo tocan. Él permanece tranquilamente en la Casa Blanca, reúne partidarios, hace declaraciones, coordina la resistencia. La lógica elemental de cualquier golpe de Estado es neutralizar primero a los principales oponentes. Pero esto no se hace. Segundo, los golpistas no toman el control de los medios de comunicación masiva. Sí, anuncian la prohibición de periódicos opositores, pero nadie ejecuta esa decisión. Las estaciones de radio continúan transmitiendo. La gente se entera de la resistencia en la Casa Blanca. La coordinación de protestas transcurre completamente abierta. Tercero, se introducen tropas en Moscú, pero nadie da orden de disparar. Cuando los tanques se acercan a la Casa Blanca, simplemente los detienen. Los defensores de la Casa Blanca son varios miles de personas, en su mayoría desarmadas. Desde el punto de vista militar no hay obstáculo alguno, pero no ocurre asalto. Las tropas permanecen inmóviles y esperan. Cuarto, los golpistas de manera extraña no pueden comunicarse con Gorbachov, quien se encuentra en Foros, Crimea. Anuncian que está enfermo, pero no presentan ningún documento médico. El propio Gorbachov dirá después que fue aislado, pero no arrestado. No se empleó fuerza contra él. Simplemente le pidieron firmar un decreto sobre la introducción del estado de emergencia. Él se negó. Y ahí terminó todo. El arresto más extraño de la historia. Quinto, el golpe dura solo 3 días, 72 horas, y todo termina. Los golpistas se rinden sin lucha. Algunos terminan con sus vidas mediante suicidio, como el ministro Pugo y su esposa. Los demás son arrestados. Pero he aquí lo interesante. Posteriormente se descubre que los golpistas no tenían ningún plan. No pensaron la secuencia de acciones, no prepararon decretos y disposiciones, no crearon un sistema de gestión del país en condiciones de estado de emergencia.
Da la impresión de que el golpe fue pura improvisación, y aquí surge una versión que muchos investigadores han expresado. ¿Y si el golpe fue una provocación? ¿Y si su objetivo no era detener el desmoronamiento de la URSS, sino al contrario, acelerarlo? Piensen lógicamente. Antes del golpe, Gorbachov todavía tenía posibilidades de preservar la Unión en alguna forma. Los resultados del referéndum le daban legitimidad. El nuevo Tratado de la Unión podía dar a las repúblicas suficiente autonomía para que sus élites aceptaran quedarse. El proceso era lento, doloroso, pero avanzaba. El golpe destruyó todo esto. Después del golpe, cualquier conversación sobre la preservación de la URSS se volvió imposible. El Partido Comunista fue prohibido. Las estructuras de la Unión quedaron desacreditadas. Gorbachov, aunque formalmente regresó al poder, de hecho era un cadáver político. Y lo principal, las élites republicanas obtuvieron la justificación perfecta para salir de la Unión. Podían decir: miren, el centro intentó aplastarnos por la fuerza. No podemos permanecer en semejante estado. Y lo dijeron. El 24 de agosto, 3 días después del golpe, Ucrania anuncia su independencia. Tras ella, Bielorrusia, Moldavia, Azerbaiyán, Uzbekistán, Kirguistán. Una avalancha. En el transcurso de varias semanas, todas las repúblicas excepto Rusia y Kazajstán proclamaron su independencia. Pero he aquí lo importante de entender. Estas declaraciones eran ilegales desde el punto de vista de la Constitución soviética. La salida de la URSS requería procedimientos complejos, incluyendo referéndum. Pero nadie cumplió este procedimiento. Las repúblicas simplemente anunciaban su independencia y ya está. Y el poder central no hacía nada al respecto. Gorbachov todavía tenía las facultades de presidente. Todavía tenía el ejército, el KGB, el Ministerio del Interior. Pero no emprendió ninguna acción. ¿Por qué? La versión oficial: no quería derramamiento de sangre, un motivo noble. Pero veamos los hechos. Gorbachov no detuvo el golpe, aunque sabía del complot que se preparaba. Hay testimonios de esto. No utilizó los resultados del referéndum para acciones firmes por la preservación de la Unión. No detuvo a Yeltsin cuando éste lanzaba el proceso de soberanización de Rusia. No detuvo a las repúblicas cuando declaraban ilegalmente su independencia. Da la impresión de que no quería detener el desmoronamiento de la URSS. Quería que esto ocurriera. ¿Pero para qué? He ahí la pregunta. ¿Para qué a un hombre que toda su vida construyó carrera en el sistema soviético, que llegó a la cúspide del poder, destruir ese sistema? Existen varias versiones. Primera versión, ideológica. Gorbachov consideraba sinceramente que el sistema socialista era ineficaz e inviable y quería transformarlo en algo diferente. Pero la transformación se salió de control y condujo al colapso. Esta versión supone buenas intenciones e incompetencia. Segunda versión, personal. Gorbachov quería entrar en la historia como gran reformador, como el hombre que puso fin a la Guerra Fría y abrió la URSS al mundo. Por esto estaba dispuesto a sacrificar la propia URSS. Esta versión supone una vanidad gigantesca. Tercera versión, económica. Gorbachov y el grupo de reformadores que lo rodeaba querían integrarse en el sistema económico occidental, obtener acceso a tecnologías, inversiones y mercados occidentales. Reconocían que en el marco de la estructura estatal existente, esto era imposible. Por lo tanto, el sistema debía ser suprimido. Este punto de vista se apoya en cálculos lógicos, pero peca de errores en la evaluación de las consecuencias. Cuarta versión. Teoría de la conspiración. Gorbachov supuestamente era un agente de influencia occidental que actuaba deliberadamente para destruir la Unión Soviética. Esta interpretación supone traición descarada. ¿Cuál de estas versiones es la verdad? Lo más probable es que la realidad esté en algún punto intermedio. Mikhail Sergeyevich probablemente no era un agente directo,
pero sin duda experimentaba fuerte influencia de conceptos y asesores occidentales. Aspiraba sinceramente a las reformas, pero comprendía que estas transformaciones conducirían al colapso del Estado. Ahí es donde comienzan las principales preguntas, porque existen hechos que indican que Gorbachov comprendía perfectamente a dónde conducían sus acciones. En 1991, ya después del intento de golpe de Estado, cuando resultó evidente que la Unión Soviética se desmoronaba, Gorbachov realizó un encuentro con el canciller de Alemania, Helmut Kohl. En el transcurso de esta conversación, cuya estenografía se conservó, Mikhail Sergeyevich pronunció literalmente lo siguiente: «Hice todo lo que pude. Ahora depende de ustedes. Ayuden a Rusia a integrarse en Europa». Estas no son palabras de quien súbitamente se enfrentó a una catástrofe. Son palabras de un hombre que completó su misión y pasa el relevo. Pero regresemos a la cronología. Otoño de 1991. La Unión Soviética existe solo en el papel. Las repúblicas de facto obtuvieron independencia. Las estructuras de la Unión están paralizadas. Gorbachov seguía siendo presidente, pero presidente de un país que ya no existía. Y aquí sale definitivamente a escena Yeltsin. Boris Yeltsin, después del golpe, se convirtió en héroe nacional. El hombre que se subió al tanque y desafió a los golpistas, defensor de la democracia. Apoyándose en la ola de amor popular, obtuvo facultades extraordinarias del Parlamento ruso y comenzó a actuar. Primero, prohibió el Partido Comunista de la Unión Soviética en territorio de Rusia. Segundo, nacionalizó la propiedad de la Unión ubicada en territorio de Rusia. Tercero, creó el Ejército ruso, órganos rusos de seguridad estatal, Ministerio del Interior ruso. En esencia, creó un Estado paralelo que desplazaba al de la Unión. Gorbachov intentaba ofrecer resistencia. Proponía nuevos proyectos de tratados de la Unión. Llamaba a crear una confederación, pero ya nadie lo escuchaba. Los dirigentes de las repúblicas comprendían. El poder real ahora está en sus manos. ¿Para qué necesitan algún centro de la Unión? Y entonces ocurrió el evento decisivo. El 1 de diciembre de 1991 se realizó en Ucrania el referéndum sobre la independencia. El 90% votó a favor. Esta fue la sentencia de muerte de la Unión Soviética, porque sin Ucrania, la segunda república por población y potencial económico, ninguna unión era concebible. Yeltsin comprendía esto perfectamente. El 7 de diciembre, Yeltsin se reunió secretamente con sus asesores en una residencia estatal en las afueras de Moscú. Estuvieron presentes Burbulis, Shajrai, Kozyrev. Se discutió una sola cuestión: ¿qué hacer con la Unión Soviética? Y se tomó la decisión: es necesario formalizar oficialmente la liquidación de la Unión. Pero ¿cómo hacerlo jurídicamente? La salida directa de Rusia de la URSS crearía un caos legal. Se necesitaba otra fórmula, y la fórmula se encontró: no la salida de la URSS, sino el cese de la existencia de la Unión Soviética, con la creación simultánea de una nueva formación, la Comunidad de Estados Independientes. Para esto se requerían las firmas de al menos 3 repúblicas fundadoras de la Unión, aquellas que firmaron el Tratado de Creación de la URSS en 1922. Estas eran Rusia, Ucrania, Bielorrusia y la Federación Transcaucásica. El Transcáucaso ya se había desintegrado, pero las 3 restantes eran suficientes. El 8 de diciembre, Yeltsin llamó al presidente de Ucrania, Kravchuk, y al presidente del Soviet Supremo de Bielorrusia, Shushkevich. Les propuso reunirse urgentemente en condiciones de conspiración. Aquellos aceptaron. Lugar del encuentro: residencia estatal en el bosque de Belovetskaya, en Bielorrusia. Oficialmente para discutir cuestiones económicas y crear una unión económica. De hecho, para liquidar la Unión Soviética. ¿Por qué precisamente estos 3? Kravchuk representaba la república más importante después de Rusia, sin la cual la unión era imposible.
Shushkevich controlaba el territorio donde debía realizarse el encuentro, y era figura suficientemente débil como para aceptar todo lo que propusieran Yeltsin y Kravchuk. Y Yeltsin era el principal. Representaba a Rusia, el núcleo de la URSS, y poseía poder real. El 8 de diciembre por la tarde se encontraron en la casa de caza de Viskuli. Con ellos había juristas, asesores, seguridad. Comenzaron las negociaciones, continuaron toda la noche, se discutieron formulaciones, sutilezas jurídicas, cuestiones económicas. Pero la decisión principal había sido tomada incluso antes del encuentro. La Unión Soviética debe cesar su existencia. Hacia la mañana del 9 de diciembre, el documento estaba listo. Acuerdo sobre la creación de la Comunidad de Estados Independientes. En él, solo 14 artículos, pero el clave es el primero. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como sujeto de derecho internacional y realidad geopolítica cesa su existencia. Una frase, 20 palabras, y 48 años de historia terminaron. Pero aquí surge una pregunta fundamental. ¿Tenían estas 3 personas derecho a tomar semejante decisión? Desde el punto de vista legal, no. La Constitución de la URSS establecía procedimientos claros para la disolución del Estado. Se requería referéndum en cada república, aprobación del Soviet Supremo de la URSS. Procedimientos complejos. Nada de esto se cumplió. 3 personas en una casa de campo decidieron el destino de 300 millones de ciudadanos. Decidieron liquidar un Estado que existió durante 70 años. Decidieron cambiar el mapa geopolítico del mundo. Y lo hicieron en secreto, sin consultar a nadie, sin preguntar al pueblo. Cuando Yeltsin llamó esa noche al presidente estadounidense Bush para informarle sobre el acuerdo, Bush supo del fin de la Unión Soviética antes que el propio pueblo soviético, antes que Gorbachov, antes que los parlamentos de las repúblicas. Washington fue informado primero que Moscú. ¿Qué sintió Gorbachov cuando se enteró? Según testimonios, furia e impotencia. Llamó a Yeltsin, exigió explicaciones, amenazó con consecuencias legales. Pero ya era tarde. El proceso se había puesto en marcha. Las otras repúblicas comenzaron a adherirse al acuerdo de Belovetskaya. El 21 de diciembre, en Alma-Atá, 11 repúblicas firmaron el protocolo de creación de la Comunidad de Estados Independientes. Gorbachov todavía era formalmente presidente de la URSS, pero de un Estado que ya no existía. El 25 de diciembre de 1991, pronunció su último discurso como presidente y anunció su renuncia. Esa misma noche, sobre el Kremlin, la bandera roja con la hoz y el martillo fue arriada por última vez. En su lugar fue izada la bandera tricolor de Rusia. La Unión Soviética dejó de existir. No por revolución, no por guerra, no por catástrofe económica, sino por decisión de un pequeño grupo de personas que actuaron en secreto, violando todas las normas legales, traicionando la voluntad expresada por el pueblo en el referéndum apenas 9 meses antes. Podemos discutir si la URSS era un Estado justo. Podemos debatir si merecía sobrevivir. Podemos analizar sus logros y sus crímenes. Pero hay un hecho indiscutible. Su final no fue resultado de la voluntad popular. Fue resultado de una conspiración. Los arquitectos del colapso obtuvieron lo que buscaban. Yeltsin se convirtió en presidente de Rusia independiente, con poder ilimitado para implementar las reformas radicales de mercado que sus asesores liberales habían planeado. Kravchuk encabezó una Ucrania independiente. Shushkevich obtuvo reconocimiento como líder de Bielorrusia soberana, pero ¿qué obtuvieron los 300 millones de ciudadanos soviéticos que no pidieron esto? ¿Qué recibió la gente común que votó por la preservación de la Unión apenas meses antes? Obtuvieron el caos económico de los años 90, la terapia de choque que destruyó los ahorros de toda una vida en cuestión de semanas, la privatización que transfirió la riqueza nacional
a manos de un pequeño grupo de personas. El colapso de la industria, de la ciencia, de la educación, de la medicina. Millones de personas perdieron empleos, pensiones, certidumbre sobre el futuro. Obtuvieron conflictos armados en las fronteras de las antiguas repúblicas. Nagorno-Karabaj, Transnistria, Abjasia, Osetia del Sur, Tayikistán, Chechenia. Decenas de miles de muertos, millones de refugiados, familias divididas por nuevas fronteras, pueblos enfrentados entre sí después de décadas de convivencia pacífica. Obtuvieron la humillación geopolítica. Rusia, heredera de la Unión Soviética, pasó de superpotencia a país en crisis, dependiente de préstamos occidentales, obligado a aceptar condiciones dictadas desde el exterior. La OTAN, que prometieron no expandir, llegó hasta las fronteras rusas. Las bases militares estadounidenses aparecieron en antiguos territorios soviéticos, pero lo más doloroso, obtuvieron la pérdida de identidad. Millones de rusos se despertaron súbitamente en países extranjeros, convertidos de la noche a la mañana en minorías nacionales. Familias separadas por fronteras que antes no existían. Conexiones económicas rotas que tardaron generaciones en construirse. ¿Era inevitable todo esto? Los defensores del colapso argumentan que sí. Dicen que la Unión Soviética era un estado artificial, mantenido unido solo por la fuerza, que su desintegración era cuestión de tiempo, que las reformas democráticas eran imposibles dentro del marco soviético. Pero los hechos cuentan otra historia. El referéndum de marzo de 1991 mostró que la mayoría abrumadora de los ciudadanos quería preservar la Unión, aunque reformada. Existían proyectos de nuevo tratado que podían satisfacer las aspiraciones de autonomía de las repúblicas, sin destruir el Estado común. Había voluntad popular para mantener la unidad. Lo que no había era voluntad política entre quienes tomaban las decisiones. Gorbachov, por razones que quizás nunca comprenderemos completamente, eligió el camino de la transformación radical que conducía al colapso. Yeltsin eligió el poder personal en Rusia independiente por encima de la responsabilidad por el Estado común. Las élites republicanas eligieron convertirse en gobernantes de países pequeños, en lugar de ser parte de una gran potencia. Y Occidente, debemos reconocerlo, aprovechó magistralmente la situación. Durante décadas intentaron contener a la Unión Soviética mediante fuerza militar, presión económica, guerra ideológica. Ninguna de estas estrategias funcionó. Pero cuando Gorbachov les abrió las puertas, cuando les ofreció concesión tras concesión, a cambio de promesas vacías, lograron sin disparar un solo tiro lo que no pudieron lograr en 40 años de Guerra Fría. Obtuvieron la eliminación de su principal rival, la expansión de su zona de influencia hasta el corazón de Eurasia, el acceso a recursos naturales de vastos territorios, el debilitamiento de un competidor geopolítico para generaciones futuras. Y todo esto sin guerra, sin sanciones masivas, sin costos significativos, simplemente esperando, alentando, prometiendo y observando cómo el edificio se derrumbaba desde dentro. Ahora, más de 3 décadas después, podemos evaluar las consecuencias con mayor claridad. Algunos de los estados surgidos del colapso prosperaron. Otros se hundieron en autoritarismo, corrupción y estancamiento. Las relaciones entre antiguas repúblicas soviéticas oscilan entre cooperación tensa y hostilidad abierta. El espacio postsoviético sigue siendo zona de conflictos congelados y tensiones latentes. Rusia intentó reafirmarse como potencia regional, lo que generó nuevas fricciones con Occidente. Ucrania se debatió durante años entre orientación hacia Rusia o hacia Europa, división que eventualmente estalló en conflicto abierto. Las repúblicas de Asia Central navegaron entre las influencias de Rusia, China y Occidente.
El Cáucaso permaneció como polvorín de tensiones étnicas y territoriales. ¿Podría haber sido diferente? Esta es la pregunta que atormenta a millones. Si Gorbachov hubiera actuado con más firmeza, si el referéndum hubiera sido respetado, si el golpe de agosto hubiera sido genuino o hubiera sido evitado, si Yeltsin hubiera priorizado la responsabilidad estatal sobre la ambición personal, si las élites republicanas hubieran valorado la unidad por encima de los tronos locales. La historia no conoce el modo subjuntivo, dicen, pero conoce las lecciones, y la lección del colapso soviético es clara. Los grandes estados no caen por presión externa cuando están unidos internamente. Caen cuando sus propias élites pierden la fe en ellos, cuando los dirigentes priorizan intereses personales o ideológicos sobre el bien común, cuando las promesas externas seducen más que la responsabilidad interna. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos arquitectos de esta tragedia geopolítica? Los nombres están ante nosotros, grabados en los documentos de aquellos días fatídicos. Mikhail Gorbachov, quien durante 6 años desmanteló sistemáticamente los fundamentos del Estado que juró defender. Un hombre que llegó al poder prometiendo fortalecer el socialismo y terminó destruyéndolo, que obtuvo el mandato del pueblo para preservar la Unión y lo traicionó, que recibió el Premio Nobel de la Paz mientras su país se desintegraba en conflictos sangrientos. Gorbachov vivió hasta los 92 años, celebrado en Occidente como héroe de la libertad, vilipendiado en Rusia como traidor a la patria. Nunca admitió responsabilidad por el colapso. Siempre insistió en que sus intenciones eran puras, que las circunstancias lo superaron, que otros tergiversaron sus planes. Pero los hechos hablan más fuerte que las palabras. Bajo su dirección, una superpotencia dejó de existir. Boris Yeltsin, quien antepuso su ambición personal al destino de millones, que utilizó el colapso de la Unión como escalera hacia el poder absoluto en Rusia, que firmó los acuerdos de Belovetskaya, sabiendo que violaba la voluntad popular expresada en el referéndum, que destruyó el Estado común para construir su propio feudo político. Yeltsin gobernó Rusia durante una década de caos, corrupción y humillación nacional. Entregó la economía a oligarcas, bombardeó el parlamento ruso cuando se opuso a él. Presidió el empobrecimiento de decenas de millones de ciudadanos. Y al final, enfermo y desacreditado, entregó el poder a un sucesor elegido no por el pueblo, sino por su círculo íntimo. Murió en 2007, figura trágica y controvertida, responsable tanto de la libertad como del caos de los años 90. Los asesores y tecnócratas que diseñaron las reformas económicas radicales, Gaidar, Chubais, Burbulis, hombres que creían sinceramente en la economía de mercado, pero subestimaron el costo humano de la transición, que aplicaron teorías occidentales a una realidad que no comprendían completamente, que enriquecieron a unos pocos mientras empobrecían a la mayoría. Algunos de ellos mantienen hasta hoy que no había alternativa, que las reformas eran necesarias, que los errores fueron inevitables. Otros admiten que el precio fue excesivo, que la implementación fue defectuosa, que pudieron hacerse las cosas de manera diferente. Pero ninguno asumió verdadera responsabilidad por las consecuencias. Los líderes de las repúblicas que aprovecharon el momento para construir sus propios estados independientes, Kravchuk en Ucrania, Nazarbayev en Kazajistán, Akayev en Kirguistán, Niyazov en Turkmenistán, Karimov en Uzbekistán, hombres que cambiaron posiciones en una estructura de poder unificada por tronos en países más pequeños, que priorizaron la soberanía formal sobre la cooperación real. Muchos de estos líderes se convirtieron en autócratas, gobernando durante décadas, acumulando riqueza personal, mientras sus pueblos luchaban. Algunos países prosperaron bajo su dirección. Otros se estancaron en corrupción y autoritarismo, pero todos ellos contribuyeron a la fragmentación del espacio soviético. Y finalmente,
Los líderes occidentales que alentaron el proceso prometieron apoyo que nunca llegó completamente y aprovecharon el colapso para expandir su influencia. Bush, Kohl, Thatcher, Mitterrand. Vieron la oportunidad histórica de terminar la Guerra Fría en sus términos y la aprovecharon. No fueron ellos quienes destruyeron la Unión Soviética. Esa fue tarea de sus propios líderes. Pero ellos crearon el contexto, ofrecieron incentivos, dieron garantías que no cumplieron y finalmente cosecharon los beneficios geopolíticos del colapso. La historia los juzgará no por derrotar a un adversario, sino por cómo trataron a un rival caído. Pero más allá de los nombres individuales, existe una responsabilidad colectiva, la de una generación de líderes soviéticos que perdió la fe en el sistema que representaban, la de intelectuales que promovieron ideas occidentales sin comprenderlas completamente, la de tecnócratas que creyeron que los problemas políticos tenían soluciones técnicas, la de ciudadanos comunes que, cansados del estancamiento, aceptaron promesas de cambio sin examinar su costo. El colapso de la Unión Soviética no fue inevitable. Fue el resultado de decisiones específicas tomadas por personas específicas en momentos específicos. Pudo haberse evitado. Pudo haberse gestionado de manera diferente. Pudo haber resultado en una transformación en lugar de una desintegración. Pero no fue así. Y el mundo vive hoy con las consecuencias. Un espacio postsoviético fragmentado y conflictivo. Una Rusia resentida que busca recuperar influencia perdida. Repúblicas independientes atrapadas entre potencias mayores. Millones de personas cuyas vidas fueron transformadas sin su consentimiento. La mayor tragedia no fue que la Unión Soviética colapsó. Los estados nacen y mueren. Es la naturaleza de la historia. La tragedia fue cómo colapsó. En secreto, en violación de la voluntad popular, mediante decisiones de un pequeño grupo que actuó por intereses propios en lugar del bien común. Esta es la lección que la historia debe recordar. No que el comunismo fracasó o que el capitalismo triunfó, sino que cuando los líderes traicionan la confianza de su pueblo, cuando anteponen ambición personal a responsabilidad pública, cuando toman decisiones monumentales en secreto, las consecuencias se extienden por generaciones. Los arquitectos del colapso soviético tienen nombres y rostros. Sus acciones están documentadas. Sus motivos pueden debatirse, pero sus decisiones son indiscutibles. Algunos actuaron por ideología, otros por ambición, otros por ingenuidad, pero todos ellos, consciente o inconscientemente, participaron en desmantelar lo que millones querían preservar. La historia aún no ha pronunciado su veredicto final. Pasarán generaciones antes de que podamos evaluar plenamente si el fin de la Unión Soviética fue liberación o catástrofe, progreso o retroceso, inevitable o evitable. Pero una cosa es cierta. No fue el pueblo quien eligió este destino. Fueron unos pocos, decidiendo por muchos, en una casa de campo en el bosque de Belovetskaya, en aquella fría noche de diciembre de 1991. 20 palabras en un documento. Una frase que cambió el mundo. Y 300 millones de vidas alteradas para siempre por una decisión que nunca se les permitió tomar. Esta es la verdadera historia del colapso de la Unión Soviética. No una narrativa de inevitabilidad histórica, sino un relato de elecciones humanas, ambiciones personales, traiciones políticas y oportunidades perdidas. Los nombres están registrados. Los hechos están documentados. El veredicto pertenece a la historia y a quienes todavía viven con sus consecuencias.